Que venga rápido, tengo tremenda hambre. Porque, ¿verdad? Me siento mal. Bueno, si me desmayo y que alguien me lleve para el hospital. Miren para eso, Adi. Mientras tanto, vamos a estar escondiendo unos tesoros para que Adielito los encuentre. De pronto estoy tocando una ropa interior masculina. Hay un naufragio de un barco de los 1800, 1900 que tenía oro y todo. Oh, espérense. Espérense que esto hay que grabarlo. Espérense. Oh. Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Malia, por si no me conoces. Y en el día de hoy vamos a metaldetectar. ¿Cómo que se dice? A detectar con el detector de metales. Si no sabes de qué estoy hablando es porque no has visto el videito donde yo sorprendí a mi esposo el 14 de febrero y le regalé el sueño de su vida. El regalo que desde niño él quería, un detector de metales. El día de hoy nos encontramos en la playa Carrasco, este trozo de playa que están viendo aquí, que en Google no pude encontrar cuánto medía exactamente. Dice Google que mide 1,5 kilómetros, pero yo le voy a rectificar a Google y le voy a decir que no mide 1,5 kilómetros, que debe medir fácil aproximadamente 3 kilómetros. Vamos a metaldetectar la playa entera. Eso termina ahí en un río y vamos a seguir toda la playa, absolutamente toda, hasta allá, por ahí para allá. No demoro más este video, hay unas sorpresitas ahí a mitad del video que producción no sabe. Es algo que no les puedo decir ahora, se lo voy a decir dentro de un ratico. Quédense aquí, nos encontraremos algo, quédate hasta el final. Vamos a enseñar todos los tesoros que nos encontremos. Les cuento que nosotros, recuerden, somos novatos en esto. Sé que nos faltan montones de utensilios. Sé que por culpa de eso vamos a pasar mucho trabajo en el día de hoy. Pero bueno, hay que metaldetectar con lo que tenemos. Es decir, que nos encontramos solo con un detector de metales. Sí, veremos. Bueno, yo estaba en modo playera, pero ya me tengo que poner esto porque el sol de Uruguay es durísimo. Y esta enguatada también. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué te encontraste? ¿Es una bolsa de aluminio? Sí. Pues sí, vamos a botarla para hacer algo por la playa también. Objetivo también de este video, limpiar la playa también. Nosotros tenemos una bolsita y donde vamos a ir metiendo la basurita. Lo que ven allá es un trípode del celular donde marcamos dónde empezamos y entonces hemos hecho todo este cuadrado. Ya estamos en el último tramito del cuadrado. También lo que pasa es que esta arena, esta parte aquí parece que es de la playa que se recoge y entonces aquí la arena está como un poquito más dura. Puede ser entonces que sea más difícil aquí encontrar algo. Aquella zona para allá sí la arena está un poquito más suavecita. A ver, Adi, ¿tenemos alguna esperanza de encontrarnos algo ahí? Pero como no, pues si estamos en la mejor playa. ¿Eh? Pero como que no, si vinimos a la mejor playa de Montevideo, encontrarse cosas. Carrasco, aquí el barrio Los Millonarios, ¿no verdad? Bueno, por lo menos optimismo en este video hay. Seguro. Vamos a recoger esta basura. Vamos a recoger este otro pomito de yogur, me parece que. Vamos a recoger... ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Hay una ropa interior de hombre. Cosas que te encuentras en la playa. De pronto estoy tocando una ropa interior masculina. ¿Eh? Oh, allá con la zona. ¿Eh? Ah, no, este es el anillo. A Dielito le detecta el anillo cada vez que agarra algo. Oh, espérense. Espérense que esto hay que grabarlo. Espérense. Oh. ¡Nuestro primer hallazgo! ¿De qué? Esto dice multa. ¿Qué es lo que dice aquí? Un peso uruguayo, ¿eh? Nuestro primer hallazgo con el detector de metales. Una celebración, Adi, espérate. Bueno, vamos a hacer un baile de nuestro primer hallazgo. María. Dale más emoción a esto, Adi. Un peso más rico para todos los que no confiaban en nosotros y decían que no nos íbamos a encontrar nada. Estamos recuperando la inversión, cabrón. Dice Adielito que soy too much. Es que me da emoción que te encuentres un peso. Hace unos minutos no tenía un peso, ahora soy un peso más rica. Aquí evidentemente hay como un rastro de hasta aquí llegan las olas. Miren ahí como dibuja la solita. Vamos a metaldetectar por aquí porque tú sabes que lo que trae la marea
Uno nunca sabe. Dicen que por aquí hay un naufragio de un barco de los 1800, 1900 que tenía oro y todo. Es más para allá, pero bueno, quién sabe lo que las tormentas y el mar de la Plata nos pueda traer hasta nuestras manos. Yo tengo ya la boca seca, me parece que estoy deshidratada porque esta boca seca no es normal. Lo que sí hay es mucha basura, caballero. Estoy tratando de recoger la basurita, pero ya no me cabe en la java que traje. Wait a minute. Who are you? Voy a tener que volver a venir. Díganme si quieren una segunda parte y tal vez me los traiga a ustedes. Al que quiera venir conmigo a limpiar la playa, puede ser un segundo videito. Así que me lo dejan dicho en los comentarios si les gusta esa idea. Y las olas parece que no nos han traído nada. Supuestamente el detector de metales dice que es water resistant, es decir, que es resistente al agua, pero no nos vamos a arriesgar, no vaya a ser que no se pueda terminar de grabar este videito y de pronto el detector de metales ya no sirva más. Él no es de los más sofisticados. Ahí sigue Adielito insistiendo en el mismo tramo. Media hora después, yo sentada aquí porque Adielito sigue en el mismo tramo. Bueno, ya estamos en una segunda fase, está excavando y todo. Esto ya está que pita por todo. A mí me parece que ya el detector de metales este se sobrecalentó y pita por todo. Esto es lo que sí te tumba el brazo. Tengo el brazo aquí y estoy ya que no puedo más. Es que miren, es todo el tiempo en esta posición. La suerte es la palita esta. Unos momentos después. Bueno, y ustedes saben cómo soy yo, obstinada. Y dije que tenía que grabar el videito hoy. Pero a mí me parece que tengo yo algún golpe de calor. Fíjate, estoy acostada aquí en el piso. Venimos para esta sombrita un momentico. Porque de verdad me siento mal. Bueno, si me desmayo, para eso vine cerquita de este carro aquí. No hay nadie adentro, pero bueno, me meto el grito y que alguien me dé para el hospital. Consejo, no metal-detecten a punta de mediodía. Una eternidad más tarde. Bueno, les cuento que mandé a Dielito a comprar unos yogurcitos y alguito de comer porque tenemos tremenda hambre. Mientras tanto, vamos a estar escondiendo unos tesoros para que Dielito los encuentre. Vamos a poner 3 premios. Primer premio, se gana 500 pesos. Segundo premio, 1000 pesos. Y tercer premio fue un invento de última hora y está en la noche salvaje. Si se encuentra, este tercer premio. Vamos a enterrarlo con esta chapillita que me encontré para que suene. ¡Dale! Aquí estoy corriendo, no me hagan caso. Uno para acá, ya no me acuerdo dónde está, dónde lo puse. ¿Dónde puse el LED? No me acuerdo. Tratando de avanzar y no llego. Ya está escondido todo. Ahora esperamos a que él llegue y que lo encuentre. Que venga rápido, tengo tremenda hambre. Me deshidrato. Unos momentos después. Pues aquí viene nuestro concursante. Le tenemos una noticia. No, no encontramos nada, espérate. Bueno, te tengo una noticia. A ver, ¿qué cosa? Escondí 3 premios en este tramo aquí de playa. Tercer premio, una noche salvaje conmigo. Cha. Puedes pedir lo que tú quieras. Le tenemos que decir el tramo en el que está localizado, porque si no, no nos vamos a ir nunca aquí. Pero primero vamos a hacerlo sufrir. Ahí está Dielito diciéndome que le diga frío o caliente. Lo que él no sabe realmente es que yo no me acuerdo bien dónde fue que lo puse. Ay, yo pensé que ya lo había encontrado. Ya me da lástima. No he encontrado nada. Le juro que estoy al irme. Adielito no acaba de encontrar eso, pero él sigue ahí detectando. Y eso que le di un trozo de playa de ese tamaño. Si se lo doy más grande, pobre. Dice que encontró algo. Noche salvaje. Nuestro ticket de la guagua. Noche salvaje. Bueno, usted es ganador de una noche salvaje. La puede gastar y utilizar cuando quiera. 2 horas después. Una parada intermedia para coger más fuerza y seguir detectando metales.
Chin chin. Unos momentos después. Y estamos aquí descansando bajo esta matica que está aquí dándonos una sombrita, porque está en candela el metal detecting este. Prácticamente lo que nos queda para finalizar la playa esta es, habrán 300 metros, es allí, en esa puntica que están viendo allí, no sé si la ven, mírenla allí, aquella que queda aquí. Les cuento que nos dimos cuenta que metal detecteamos 2 playas. Yo pensé que la playa Carrasco era completa de punta a punta, pero ahí hay 2 playas. Es decir, que tal vez el internet estaba correcto cuando dijo que la playa Carrasco era 1,5 kilómetros, pero no estaba contando aquella playa que se llama Miramar, igual que en Cuba. Es decir, que metal detecteamos 2 playas. No les voy a explicar cómo estoy yo. Debo estar muy marcada con el sol. Adielito tiene el cuello ese al perderlo. Mírenlo aquí, Adielito. Miren para eso, Adi. Bueno, vamos a hablar ahora de la política de evolución de las cosas que nos encontramos. Si tienen nombre y apellido, bueno, se les da sin ningún problema. Si no tienen nombre y apellido, foto con el artículo. Si identificas que alguno de los objetos que nos encontramos es tuyo y tiene gran valor para ti, bueno, nos dejan en los comentarios una prueba de que realmente es tuyo y te lo devolvemos. Vamos a empezar con lo primero que nos encontramos. Aquí tenemos una chapa que vibra. Miren acá, nuestro primer objeto. Si es de alguno de ustedes, reclámenlo abajo en los comentarios. Con foto de la botella de vino que se va a tomar. Una fosforera o encendedor rota. Aclaro, estamos enseñando las cosas que nos encontramos que pitaron. Lo otro que nos encontramos que le resultó muy entretenido y que se los enseñé, pero no es parte de la detección de metales. Un abanico. Espérense, déjame ver si lo abro con estilo. Está lleno de arena. Sí, es que estamos, me parece, arriba de un hormiguero. Estamos ricos un hormiguero. Sí, para variar. Esto, Adielito, fue por lo que yo me emocioné mucho, que me mandé a correr, porque él le dio una emoción encontrarse eso, que yo pensé que se había encontrado un cofre de oro. Nos encontramos también esto. Barco pirata. Esto parece un corcho. No, ¿qué cocho? Mira, esto es metálico. Esto es metálico. Esto es como la pata de algo, no sé. Y esto, por lo visto, es como de nácar, una cosa... O tal vez sea como... Esto parece que para ustedes, ¿qué es esto, caballero? Esto parece como de un bastón o algo. ¿Qué creen? De la parte de abajo de un bastón, no sé, algo así. Porque es metálico, mira. Metálico. Y esta cosita acá que tiene es de como un cuerno de una vaca. Sí, no es sé. como... Miren acá. Porque es tan viejito, ¿eh? Está viejito. Y miren lo que nos encontramos. Una llave y abrirá. Alberto, Bueno, sea, porque abra pronto el cofre del tesoro del naufragio que hay ahí en Punta Carreta. Puede ser. Mira, en Cuba este tipo de llave, cuando tú te encuentras esto es de un cofre, porque este tipo de llave así que no es de este modelo en Cuba no lo hay. En Uruguay este tipo de llaves es súper frecuente. De hecho, creo que todas las llaves aquí son así. Sí. Mira, ¿quién ve que es de cualquier de esas mansiones que están ahí? Sí. ¿Se imaginan que sean de un concurso de si abres la puerta con la llave, quedas con la casa? Espérate, nos faltó nuestro primer hallazgo, de verdad que eso sí me dio mucha emoción a mí, que dice Delito que yo soy too much. Mi peso uruguayo. Está un poco maltratado, tal vez sea como la erosión del mar ¿De qué año es? ¿No se ve? de 2019. ¿Yo? Nosotros pensábamos que estábamos en Posiblemente el presencia dueño de anda una por ahí. reliquia. Y miren, es del 2019 lo que está maltratadito por las olas del mar, literal. Sí. ¿Es de alguien? Bueno, y hasta aquí el videito de hoy. Nos dio resultado el videito. Tantas horas buscando algo que no encontramos. Todo el optimismo de Adielito quedó en el fondo del mar. Adi, No me puedo dedicar a esto. Yo que tenía pensado dejarlo todo y dedicarme a esto, pero parece que no da resultado la cosa. la promesa de ser millonarios que me hizo Adielito cuando le regalé el detector de metales, nunca la vi llegar. Así que nada, estoy muerta, literal, porque el sol sí es una cosa que me arrebata mi sentido, me arrebata mi ser. Tengo aquí la boca, tengo hasta los labios quemados. Mira, a ver, Adi, tú estás muy quemado. Mira a ver si yo tengo alguna marca por el cuello. No tanto porque el pelo a ti te tapa, pero yo sí. Estamos destruidos sin aplauso. Si te gustó este videito, regálenos un like, por favor, que nos lo merecemos. Nos hemos pasado todo mediodía tarde aquí en esta playa, que pensábamos que iba a ser una sola playa, al final detectamos 2 playas. Comenta si alguno de los objetos encontrados es tuyo, reclámalo sin pena en los comentarios. El que sepa si alguno de esos objetos tiene mucho valor, por favor, dígame. Me haría sentir muy bien. Ya lo escucharon. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y compartan el videito con Con su prima, con su Con tía, su prima, con su tía, con su abuela, con su hermana, con su tía. Ay, necesito agua en este cuerpo que tengo tremenda sed. Tengo hasta dolor de cabeza.
Y espérese, no, mira que no hemos hablado. Adi, ¿cuándo piensas utilizar el premio que te ganaste? María, eso es lo que quiero para la noche salvaje. Echa un poco de crema en el cuello que vamos a vestir, mira cómo tengo.